El significado bíblico de profeta proviene del término y la palabra griega profetes, y que se puede traducir literalmente como proclamador o portavoz. Y la Biblia nos indica que es el término común con el cual se designan a todas aquellas personas que fueron encargadas de transmitir, representar y llevar la palabra de Dios. Por lo que un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de Él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello habla en su nombre a los seres humanos. El último profeta, estrictamente hablando, antes de la llegada de Jesucristo fue Juan el Bautista. Jesucristo también fue un profeta, pero debido a su singularidad y al papel que representó como Hijo unigénito de Dios, fue mucho más que profeta. Después que Jesucristo resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos dándoles instrucciones, ascendió a la diestra de Dios y durante un periodo de unos 40 años inspiró a sus apóstoles para que pusieran por escrito los últimos libros de la Biblia y así se completara su escritura, quedando definitivamente compuesta la Biblia por 66 libros. Un ejemplo de cómo Jesucristo hizo esto lo menciona Apocalipsis capítulo 1 y versículos del 1 al 2, que dice: una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarles a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Jesucristo envió a su ángel y por medio de éste se la presentó en señales a su esclavo Juan, quien dio testimonio de la palabra dada por Dios y del testimonio dado por Jesucristo. Así que podemos afirmar, como bien dice 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 21, que la profecía nunca fue por voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios. Podemos afirmar que todo lo que Dios quiso que los hombres supiéramos de Dios quedó registrado en el libro que hoy conocemos como la Biblia. Y un detalle muy importante al respecto es que los hombres nunca se autoproclamaron profetas, sino que fue Dios quien escogió y designó a los profetas. Hoy día no está vigente el oficio de profeta. Efesios capítulo 2 y versículo 19 y 20 dice: y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y Cristo Jesús es la piedra angular de fundamento. Estas palabras quieren decir que el cristiano se edifica sobre algo que ya fue establecido una vez, como fueron los escritos de los apóstoles, profetas y finalmente Cristo. Y todo está en la Biblia. Dios la reveló, la terminó y la cerró. Lo que tenemos que hacer ahora es aprender, enseñar lo aprendido y aplicar su contenido. Hebreos capítulo 1 y versículos 1 y 2 dice: hace mucho tiempo Dios les habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora, al final de estos días, nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante quien hizo los sistemas. Esta cita de la Biblia nos muestra que Dios en un tiempo utilizó los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo, de Jesucristo. Y el Hijo habló no solo a través de los 4 evangelios, donde se narra la vida de Jesucristo, sino a través de los apóstoles, que escribieron la Biblia, siendo el último el apóstol Juan. Por lo que fuera de la Biblia, hoy día no hay ningún aval bíblico que reconozca a ningún ser humano como profeta de Dios. Por lo tanto, hoy no hay profetas de Dios, porque el mismo Jesucristo, por inspiración, dijo al apóstol Juan lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y versículos
del 18 al 19, dice: Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro, refiriéndose a la Biblia, que si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, a la Biblia, dice, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, de la Biblia, dice, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Es decir, no se puede ni añadir ni quitar nada de la profecía bíblica, porque la profecía ya está escrita. Toda persona que diga que es profeta de Dios y tenga la osadía de profetizar, bien sea diciendo que es profeta y que Dios está dando revelaciones a través de él, o quizás se atreva a hacer predicciones sobre sucesos futuros, sobre personas o cosas, esta persona está practicando la profecía y la adivinación, que no precisamente vienen de Dios. En Jeremías ya advierte, en el capítulo 27 y versículo 9, y nos dice que no escuchen a los profetas y a los adivinos. En el libro de Deuteronomio capítulo 13 y versículo 5 dice: En caso de que aparezca en medio de ustedes un profeta o alguien que prediga el futuro y les dé una señal o les anuncie un presagio, ese profeta tiene que morir. Por lo que cualquier persona que se haga partícipe y difunda dichas profecías o adivinaciones, o sirva a dichos profetas o adivinos, tendrá el mismo destino que el profeta o adivino. El libro de Levítico capítulo 20 y versículo 27 dice: Cualquier hombre o cualquier mujer que sean médiums o adivinos deben morir sin falta. El pueblo debe apedrearlos hasta que mueran. Y estas palabras de Levítico prefiguraron lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18, que ya hemos leído, que dice que si alguien agrega algo a lo que ya está escrito, es decir, la Biblia, Dios le agregará las plagas que se describen en este libro. Los cristianos verdaderos hoy día no necesitamos profetas ni adivinos, porque la profecía del Dios verdadero está completada y sellada. La Biblia es una profecía de Dios compuesta por 66 libros completamente terminado y sellado, al que no se le puede añadir ni una coma. Y todo lo que Dios quería decirnos ya está escrito en esos 66 libros de la Biblia. El cristiano en estos últimos días no profetiza, ni practica la adivinación, sino que predica el Evangelio, porque es esto lo que Jesucristo nos comisionó. En Marcos capítulo 16 y versículo 15, Jesús mismo dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesús no dijo que fuéramos y profetizáramos, sino que predicáramos lo que ya está escrito, la enseñanza de la Biblia. En esta predicación que debemos efectuar todos los cristianos, debemos de ejercer precaución y, como nos dice Hechos capítulo 17 y versículo 11, tenemos que examinar con cuidado las Escrituras para que nos aseguremos de que estamos predicando enseñanzas correctas, lo que realmente enseña la Biblia. Hoy día, la verdadera profecía, la Biblia, nos dice de forma reiterada y nos advierte en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1: Amados, no se crean cualquier mensaje inspirado o profetizado o adivinación, se puede utilizar cualquiera de estos términos, sino pongan a prueba los mensajes inspirados para ver si provienen de Dios, ya que han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. En segunda carta a los Corintios capítulo 11 y versículos del 13 al 15 dice respecto a los profetas y adivinos de hoy: esos hombres son apóstoles falsos, trabajadores que engañan a otros y se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no me sorprende porque el propio Satanás se disfraza de ángel de luz,
Por eso no es extraño que sus siervos, es decir, profetas y adivinos, también se disfracen de siervos de la justicia, pero tendrán el fin que se merecen por sus obras. Gálatas capítulo 1 y versículo 8 dice: si alguien, incluso si fuera uno de nosotros, o incluso un ángel del cielo, que predicara algo distinto, es decir, algo que está fuera de la Biblia, sigue diciendo que sea maldito. En segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículos del 1 al 2 dice: que no pierdan el buen juicio fácilmente ni se asusten por un mensaje inspirado, o por un mensaje oral, o por una carta aparentemente nuestra, que diga que ya ha llegado el día de Dios, o que diga cualquier cosa en forma de profeta o adivinación. En primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice: sin embargo, la palabra inspirada dice claramente que en tiempos futuros, es decir, en los nuestros, algunos se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados, es decir, a profecías o adivinaciones que engañan y que esto, sigue diciendo, son enseñanzas de demonios. Por lo que podemos decir que cualquier profecía o adivinación fuera de lo que ya está escrito en la Biblia es enseñanza de demonios. Hasta el mismo Jesucristo nos advirtió de los falsos profetas que aparecerían en estos últimos días cuando dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 11: aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Desgraciadamente, el mundo está lleno de falsos profetas y de falsos adivinos. Por lo tanto, apreciado amigo, no acepte y rechace cualquier contenido profético o de adivinación que no esté escrito en la Biblia, y a cualquier persona que diga o afirme que es profeta, porque hoy día no hay profetas ni adivinos que vengan de parte de Dios. La única profecía de parte de Dios es la Biblia, y todo lo que no esté en la Biblia es una falsa profecía.